Acabamos de comprar los aviones a motor más raros y potentes de internet. Supuestamente vuelan muy rápido, de forma impresionante y por distancias muy largas. Los estaremos abriendo, armando y poniendo a prueba para ver si esto es cierto y para ver cuál de todos es el mejor. Empezaremos desde los aviones más simples y a medida que transcurra el video, los aviones se van a ir poniendo cada vez más increíbles, rápidos y épicos. Este artefacto dicen que nos va a dejar sorprendidos. Supuestamente vuela de una manera increíble. Mostramos este de primero porque es el único avión sin motor que veremos en este video. Pero tiene un lanzador y nos dijeron que lanza el avión muy duro. Primero probemos qué tal vuela y después lo lanzaremos desde un piso 20. ¡Mamma mía! ¡Ay, Hunter! Esto aquí en la casa no vuela bien, hay que probarlo abajo. Está de noche y está lloviendo. Vamos a hacer que se haga de día, que mejore el clima. Y ahora sí es de día, vean que está súper soleado y tranquilo. Vamos a ver qué tal vuela esta cosa. Para no tener motor, vuela decentemente. Algo hace, yo creo que sí le va a ir bien lanzándolo desde el piso 20. Así que subimos hasta el piso 20, lo lanzamos y esto fue lo que pasó. Se estrelló terriblemente, se volvió a estrellar y luego cayó en picada. Fue muy patético. Así que mejor continuemos con el siguiente avión. El otro día estábamos caminando por la calle y nos conseguimos con esto en la basura. Son restos de un misterioso avión. No todos los días te consigues con un avión misterioso dentro de la basura. Así que decidimos reconstruirlo y probarlo. Pero mientras vemos cómo este misterioso avión vuela, quiero dar una gran idea para que se diviertan después de ver este video. La idea es que puedas hablar al azar con personas de cualquier parte del mundo. Esto lo puedes hacer a través de esta aplicación que se llama Project Z, que te permite hacer amigos que les gustan las mismas cosas que a ti. Esta app es muy recomendable para las personas que no se quieren aburrir. También podrás hablar con nosotros si te registras utilizando el código random y te unes a nuestro círculo que se llama Familia Random. Te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción y por allá nos vemos. ¡No! ¡Increíble! Lo que tenemos aquí es un avión que trae su propio motor. Dice en la caja que vuela por distancias increíbles, así que vamos a comprobarlo ahora mismo. Pero a lo grande. Lo vamos a lanzar desde un piso 20 de altura. Este avión me recuerda mucho a el avión más barato del mundo, que es el que estás viendo ahora mismo. Aunque a pesar de ser el avión más barato del mundo, no podemos negar que es simplemente hermoso tanto por dentro como por fuera. Y como si esto fuese poco, también puede navegar por el mar, volar por los cielos, despegar o aterrizar sobre el mar y también sobre la tierra. Cuesta aproximadamente $380,000 y el día que tenga ese dinero lo voy a comprar. Vamos a comprobar que pueda volar bien, así que hagamos una pequeña prueba de vuelo. La cosa es que no sé cómo se prende esta cosa. Creo que ya estamos listos para probarlo. Esto vuela demasiado fuerte para volarlo aquí dentro del apartamento. Esto hay que hacerlo abajo. Ok, veamos qué tal. ¡Dios! El avión está comenzando a volar hacia arriba y de repente se desploma hacia abajo. No entendemos qué pasa. El avión no le está yendo muy bien aquí en tierra firme, así que lo vamos a lanzar desde el piso 20 para ver qué tal le va. Vamos con esto en 3, 2, 1... Me preocupa que no logre volar bien. Sin embargo, con ayuda de las corrientes de aire, está logrando volar como un ave. De hecho, es la misma estrategia que utiliza el pájaro cóndor con sus enormes alas que pueden llegar a medir entre las 2-3 metros de largo, convirtiéndola en el ave voladora más grande que existe en el mundo. Son gigantes. Es lo más cercano que tenemos a los temibles pterodáctilos. Después de un rato, el avión comenzó a elevarse y sucedió algo inesperado. Entró en la casa del vecino. ¡Wow! ¡Se metió a casa del vecino! ¡Se metió a casa del vecino! Estamos pensando en comprar muchos más aviones para un próximo video. Si esta idea te gusta, entonces suscríbete y dale a like a este video para nosotros saber que tenemos que hacerlo. Lo que tenemos aquí es un tiburón que puede nadar por el aire. Sé que cuando lo veas te va a impresionar porque parece magia, pero no es magia, es ciencia pura. Por dentro está lleno de helio, la misma tecnología que utilizan los dirigibles Zeppelin. Esto que estamos poniendo aquí es el aleta trasera. Esta es la más importante porque es la que le permite avanzar con fuerza como un verdadero tiburón.
Ahora viene el último y el más complicado paso. Con esta goma que ven aquí hay que intentar conseguir el equilibrio perfecto para que no vuele ni muy arriba ni muy abajo. Hay que ser extremadamente precisos aquí. Ahora veamos si funciona. Lo ponemos en el piso y si hicimos todo bien, el tiburón debería comenzar a flotar. ¡Oh! 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 No está tocando el techo ni tampoco está tocando el piso, lo que quiere decir que lo hemos logrado. Hemos creado el tiburón volador. ¡Cuidado, Javier, el tiburón! A pesar de que mi mayor miedo son los tiburones, ver a este volando por mi casa me pareció simplemente precioso. Manny estaba un poco asustada y también muy impresionada. Ella no tiene idea de qué está ocurriendo. Mira ese globo tan impresionante. Cuidado, Manny, ahí te va. Pero como es súper curiosa, se acercó a olerlo. Tiene suerte de que este tiburón no se la va a comer. Y de la nada, este tiburón cobró vida propia e intentó escaparse de la casa. El tiburón se está escapando de la casa. El tiburón, el tiburón. Loco, se está yendo hacia arriba. Bruno, no. Tiburón, sí, No. ¿dónde vas? Brother, ahí van $50 al cielo. Se fue volando súper lejos y para este punto la señal del control ya no llegaba al tiburón, lo que quiere decir que ya no lo podemos controlar y se fue para siempre. ¡Ay, Dios mío! Está lejísimos. Se fue. Saluda a Jesucristo de mi parte. En el cielo se ve como el típico video de ovnis que te pasa tu abuela. Quizás hoy algunas personas creyeron haber visto un platillo volador, pero solo era un tiburón de plástico. Lo que tenemos aquí es el OVNI Drone. Se supone que puede volar como un platillo volador, solo necesita un poco de carga y ya estaría listo para despegar. Vamos a ver qué tal funciona. Que no prende. ¿Cómo se usa eso? No teníamos la menor idea de cómo usarlo, pero de la nada comenzó a funcionar. No tenemos idea. ¡Wow! Ay, prendió. Apenas lo soltamos, comenzó a volar descontroladamente y se chocó con todo. Aprender a controlarlo es súper complicado. Pero después de practicar un rato, lo logramos dominar. ¡Wow! Okay. Se siente muy satisfactorio lograr controlarlo. Me rajó una oreja. Literal, la batería le dura 3 segundos. Esto es una porquería, no le dura nada la batería. Pero si le durara más la batería, sería muy divertido para hacer trucos. Tengo por acá uno de los aviones a control remoto más cool que logramos conseguir. Viene equipado con un increíble motor y supuestamente esta cosa vuela como un avión de caza real. Está hermoso y creo que va a ser muy divertido verlo volar. Por aquí tenemos las baterías, las hélices y las ruedas. Todo esto hay que conectarlo y colocarlo perfectamente en el avión para que pueda funcionar. En este momento estábamos intentando hacer un despegue dentro de nuestra casa. El problema es que hay muy poco espacio para hacerlo. Uy, sí, definitivamente necesito una pista de vuelo más grande para despegar. Ok, vamos a tratar de lanzar el avión aquí en la casa para ver si es que vuela. Lánzalo. ¡Ah, la madre! ¡Chocó con la pared! ¡Wow! Pero sí vuela. Vuela rapidísimo. Y esto ni siquiera sé por qué lo intentamos. La turbina del avión le aporreó la mano a Javier. Fue estúpido. Bueno, ya basta de tonterías. Vamos a probarlo en este lugar que es mucho más amplio y aquí podrá utilizar todo su poder de vuelo. Vamos con esto en 3, 2, 1... Este avión sí valió la pena, vuela muy bien, es como si fuera un avión real y me pasó súper cerca, casi me choca. Solo me preocupa que se vaya muy lejos y no logremos traerlo de regreso. Hizo un aterrizaje precioso. ¡Fue épico! ¡Oh! Mira cómo aterrizó de bien. Aterrizó perfecto. Y casualmente iba pasando un avión real por el cielo. Esto solo hizo que todo sea mucho más épico. Estamos frente a un importante reto. Vamos a lanzar el avión por la ventana, lo vamos a volar por todo este lugar. El reto va a ser que el avión regrese y entre otra vez por esta misma ventana. Si hago bien mis maniobras voladoras, yo creo que todo saldrá bien. Vamos con esto en 3, 2, 1. El avión salió con toda velocidad, hizo un giro perfecto y hermoso, pero no logró entrar porque estaba muy arriba. Joel se vio obligado a hacer un giro de emergencia para lograr bajar la altura del avión y así intentarlo de nuevo. Se viene el segundo intento y...
Uy, casi lo logra. Vamos, la tercera es la vencida. Lamentablemente Joel perdió el control del avión y se estrelló contra un árbol. Además se quedó atascado en una de las ramas más altas del árbol. Y la pregunta es, ¿y ahora cómo lo bajamos? Suscríbete